Vamos a estar ahora en conversación y le agradecemos además por este tiempo para la entrevista a Adriana Cristina Serkis. Ella es física argentina, fue además presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica e investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Adriana, muy buenos días. Yamila y Sole, te saludamos desde Patagonia Andina, aquí en el Bolsón. ¿Qué tal? Buenos días, Yamila y Sole, y a la audiencia. Gracias por el llamado y bueno, vamos a tratar de contar un poco de qué se trata. Sí, justamente, bueno, la verdad es que hace unos días pudimos ver una nota que salió en un medio, que es el diario El Cordillerano, en el cual podíamos ver cómo Bariloche se estaba sumando al reclamo nacional contra el ajuste fuertísimo que se está realizando sobre el campo de la ciencia y la tecnología. Sí, bueno, Bariloche, igual que muchas otras ciudades del país, se sumaron a un reclamo que empezó pensado en el Polo Científico-Tecnológico de Buenos Aires, donde se reúne también la nueva conformación del directorio de CONICET. Y principalmente comenzó por un reclamo de aquellas personas que dieron un concurso de ingreso, como se hacía todos los años antes del cambio de gobierno, en el cual 850 personas aprobaron este concurso de ingreso a la carrera de investigador científico-tecnológico y que al día de hoy todavía no han podido ocupar ese cargo. Uh-huh. Tenemos gente en la Universidad Nacional de Río Negro con esa situación también, en particular, digamos, bueno, junto con ella, digamos, acá en Bariloche es que tratamos de empezar a coordinar, digamos, sumarnos a ese reclamo, porque tiene que ver principalmente con la situación de la gente que trabaja en el área, pero también de todos los proyectos y programas que quedan de alguna manera sumergidos, y todas las instituciones científico-tecnológicas de nuestro país que están viendo un ataque permanente hacia su desarrollo, hacia su continuidad, hacia la posibilidad de que el sector pueda seguir dando respuestas, pueda seguir mejorando, pero incluso, digamos, en este momento vemos un retroceso gigante y un cientificidio, que es la palabra que se acuñó en este caso y que fue tomada incluso por las revistas más prestigiosas internacionales del área de la ciencia, como son Nature y Science, que son las dos revistas, si querés, más prestigiosas del ámbito, y que han tomado esta palabra porque realmente se ve eso, ¿no? Se ve que como este ataque va desde todo nivel. Estaba escuchándote y a la vez pensaba, bueno, cómo este desfinanciamiento que está provocando vaciamiento en distintos sectores y que afecta puntualmente a diversos proyectos científicos, a la vez tiene no solo esa crueldad, sino un grado de perversidad, porque se está exigiendo la rendición de muchos de los proyectos que en la práctica no pueden llevarse adelante. Sí, bueno, justamente recién estaba hablando y estábamos viendo cómo desde la universidad damos respuesta a esos pedidos de la rendición, que se hace siempre muy prolija y que en general hay veces que dependemos de las respuestas de quien tomó, digamos, lo que era antes el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Uh-huh. Hay proyectos que tienen 2 etapas, y en general en la primera etapa se hace una rendición parcial de todos los fondos hasta que llega la segunda etapa. Ellos no cumplieron con enviar la segunda etapa y, por ejemplo, se exigen que faltan rendiciones por 600 pesos, si son capaces de demandar a una universidad por una falta de 600 pesos de una primera etapa en la cual, digamos, todavía no se cumplió en que ellos hayan depositado la segunda etapa, ¿no? Y cosas por el estilo. Digo, para contar como un ejemplo muy puntual ese tipo de situaciones, así como haber bajado el Fondo Fiduciario de Ciencia y Tecnología, que permitía, digamos, la prórroga y continuidad de fondos que quedaban pendientes de un año hacia el siguiente, para muchos proyectos, qué sé yo, en el caso de estudio de reciclado de materiales, estudio de, digamos, de nuestra provincia, digamos, el tema del orujo de las manzanas en la provincia, digamos, el aprovechamiento de la capacidad de ese tipo de materiales que tenían una capacidad de análisis alimentaria, digamos, todas las situaciones de los incendios, por ejemplo, en la provincia, que sabemos que afecta, digamos, hay un montón de gente trabajando con digamos, la prospección, el análisis, hay análisis económicos hechos para un montón de situaciones, análisis relacionados con la salud, con, digamos, el uso de radioisótopos médicos, o sea, la cantidad de, digamos, de proyectos
que en este momento no saben cómo van a continuar porque la gente se está yendo, porque no saben si van a continuar con los insumos. Es como lo que pasa también en las denuncias de los hospitales, donde uno ve cómo se va quedando sin materiales y no pudiendo dar respuesta. Y bueno, y todo eso sabemos que va sumiendo al país en una situación de oscuridad, si querés, hacia el futuro, que preocupa mucho. Adriana, hay fondos habitualmente destinados para proyectos científicos que generalmente se destinan a eso. ¿Qué está pasando con estos recursos? Bueno, esos recursos, la mayoría no están llegando, digamos, las instituciones están viendo recortadas, digamos, los fondos que vinieron de la agencia, o sea, a ver, tanto las universidades como los organismos de ciencia y tecnología tienen fondos propios a veces que destinan a los ámbitos o a los proyectos de ciencia y tecnología. Sí. En este momento la Universidad de Río Negro, por ejemplo, esos proyectos de investigación son proyectos por 2 años en los que participan a veces 5, 4, 5 investigadores y cuentan solamente con 100.000 pesos. Son los máximos que pudimos dar desde la universidad. Y digamos, porque en general la mayoría de esos proyectos vienen acompañados con presentaciones a concursos nacionales de la Agencia de Innovación, que digamos los fondos del 2022 no se están dando, los fondos del 2023 nunca se aprobaron y la prórroga, se sigue prorrogando la fecha de presentación de los siguientes proyectos. O sea, es como que ellos con la excusa de que están revisando qué se hizo y qué no, se bajó un 87% digamos, la ejecución de los fondos de la agencia, que alimenta en general a muchos proyectos de todo el país, ¿no? En diferentes ámbitos, no solo en las universidades, sino en el INTA, en el INTI, digamos, incluso digamos, grupos de investigación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que también destinan fondos propios, pero muchos de esos proyectos de investigación venían financiados por ahí, así como todos los institutos de CONICET en las diferentes universidades. Así que estamos en bastante incertidumbre, lo cual es muy malo. Trabajar con incertidumbre es muy, digamos, sería desesperanzador. Sí, claro. Y te pregunto en lo personal, porque vos tuviste tu experiencia trabajando en Estados Unidos y decidiste volver a la Argentina. Sí, bueno, digamos, yo soy de la década, digamos, de cuando en los 90 mandaron a los científicos a lavar los platos. Soy de las personas que se fue en el año, digamos, en el comienzo del 2000, digamos, a fines de esa época, donde tampoco había ingresos a CONICET, donde tampoco, digamos, y volví en el 2004. De ese periodo, cuando yo hice el análisis poblacional de la institución, 20 años después, en el 2021, en la comisión, veíamos como había un mínimo en esa edad. O sea, cuando vos hacías el análisis de la cantidad de gente en función de la edad que tenían, digamos, veíamos ese hueco generacional importante. Ahora me pregunto, ¿qué va a pasar dentro de 20 años? El hueco que nos va a dejar en tan poco tiempo, donde ahora, digamos, vemos que la confrontación que hay con el sistema es muchísimo más grande que la que hubo en ese momento, ¿no? O sea, digamos, yo no me arrepiento para nada de haber vuelto. Creo que la Argentina, digamos, pagó mi educación, me ha formado. Yo he ido a universidad pública, soy doctor en física del Instituto Balseiro y soy licenciada en física de la Universidad de Buenos Aires, y sentía la responsabilidad de intentar en nuestro país volver a desarrollarme y tratar de hacer las cosas acá. Ahora, es muy difícil pedirle a alguien que haga lo mismo cuando no puede llegar a fin de mes, Tal cuando cual, tiene que, digamos, sí, no puede pagar lo mínimo. Adriana, una cosa, bueno, por un lado te queríamos decir, porque se escucha como un poquito así como encapsulada la llamada, pero de todos modos estás muy muy clara, y te quería decir, este de financiamiento tiene como muchas aristas sobre las que después van a recaer y van a golpearnos como comunidad. Por un lado es esta exportación de científicos que fueron además, que son muy valorados en todo el mundo, pero que fueron producto de una educación argentina. Por otro lado, esta caída de los proyectos en la mitad, pero por otro lado hay otra beta que no me gustaría dejar afuera, que es el ingreso de capitales privados a los espacios de ciencia e investigación, que terminan de alguna manera también poniéndole un color absolutamente podríamos decir como no es una investigación tan libre, quiero decir, ¿no? Cuando determinadas fundaciones, ya sean de grandes mineras o de grandes petroleras, impulsan proyectos de investigación. Bien, a ver, el ingreso de capitales privados en general
podríamos decir que no se ven con tan malos ojos en la mayor parte del mundo. La investigación con aportes tanto privados como estatales es en general una buena sinergia, siempre y cuando vos nunca pierdas los organismos de control, que son los que tienen que velar por la salud, la sustentabilidad, el cuidado del ambiente. Ese es el problema. O sea, por ejemplo, la disminución en el ANMAT, esa normativa que sacaron ahora hace muy poquito, y todo lo que significa sacar sistemas de control es lo que vemos con el mayor peligro, que el INTI deje de controlar las normas, que vacíen su espacio, que el INTA como el lugar donde, digamos, la nación puede poner sus estrategias como país, y todo lo que significa perder la soberanía, digamos, en el caso nuclear, mucho más todavía, es donde tiene que estar presente el Estado. Digamos, lo que preocupa es la falta de cumplimiento también de las leyes dadas por consenso. La Ley de Financiamiento de Ciencia y Tecnología, aprobada en el 2022, con el consenso de todos los sectores, con absoluta, digamos, unanimidad, que no se esté cumpliendo porque dicen que no hay sanciones por no cumplirla, y que hayan bajado a la mitad del financiamiento que hay en general para todo lo que se llama la función ciencia y técnica. Eso es lo preocupante, que no están cumpliendo la ley, que dicen, que ellos iban a velar por ese cumplimiento, y la falta de normativas y acompañamiento hacia los controles que garantizan nuestra soberanía, que garantizan el control sobre los cuidados que tiene que tener la población y el ambiente, es lo que mayor preocupa, digamos, más allá de la libertad de investigación, la libertad de las investigaciones y poder tener esa libertad. Porque a veces el acompañamiento del ámbito privado para llegar a ciertos desarrollos tecnológicos es bueno, digamos, a veces en muchos países, fíjate que invierten mínimo un 3% de parte del Estado y se agrega otro tanto, 3% del PBI me refiero. Nosotros estamos invirtiendo el 0,15%. Lo bajaron, este año por ley debería ser el 0,44%, ¿sí? Por esta ley que yo te digo aprobada por unanimidad. O sea que estamos a un tercio de eso, y pasó del 0,30% del fin del 2023 a este valor, o sea, a casi la mitad. ¿Hay alguna otra medida que se vaya a llevar adelante? Hace unos días hubo una manifestación en Bariloche. ¿Sentís que el sector a nivel nacional está movilizado, está con acciones concretas? Y está empezando a despertar, yo creo, ¿no? O sea, a mí me gustó que en Bariloche, digamos, a pesar de que fue convocada con los pequeños tiempos que tenemos extras que ponemos para tratar de organizar estas cosas, se han sumado todos los organismos de Bariloche, del sector, tanto los organismos nacionales como de las universidades, estuvieron presentes todos los sectores, se sumaron también los jubilados, les agradezco, y queremos pensar de que como sociedad tenemos que despertar en conjunto para reclamar por lo que corresponde. Acá hay responsables, el presidente de la Nación que nos insulta y que, digamos, me parece que eso no debería ocurrir de ninguna manera, el responsable que heredó las funciones del ministerio, Darío Génova, el presidente del CONICET, Salamone, y todos los directores y presidentes de los organismos nacionales que están dejando que pasen estas cosas de disminuir y sin, digamos, realmente procesar. Hoy escuché al director del INTA que por primera vez dice que, bueno, ya no se puede soportar más esta situación, y por primera vez sale a denunciar lo que está ocurriendo en el sector de la ciencia, ¿no? Incluso parques nacionales, que tiene un área de investigación, digamos, estuvieron presentes todas y todos los trabajadores de estos sectores, así que por primera vez me parece que empiezo a ver que, digamos, además de sumarse a las universidades, que bueno, empecemos a ser conscientes de que esto va a dejar al país en una situación muy grave. Sin ciencia no hay futuro, lo decías vos justamente para otro medio, así que te agradecemos de verdad muchísimo este tiempo para esta entrevista. Estaremos manteniéndonos en contacto ante futuras acciones y novedades. Adriana, te agradecemos muchísimo. No, al contrario, muchas gracias, y bueno, trataremos de seguir dando, digamos, la batalla. Por supuesto, es así. Adriana Serquís, doctora en física, investigadora principal del CONICET y secretaria de investigación de la Universidad Nacional de Río Negro, dialogó con nosotros respecto del futuro de la ciencia en nuestro país.